anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Saludamos a todos nuestros oyentes de Radio Católica Mundial y NSE Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, en esta nueva oportunidad que se nos presenta de compartir con todos ustedes un programa más de Solo el Amor Crea, como siempre adentrándonos en temas de general interés sobre la vida y la familia desde nuestra fe. Saludamos también a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, quien hace posible esta conexión con ustedes, y a nuestra operadora técnica local en Buenos Aires, la hermana Ofelia Mesa. Desde la locución les saluda quien les habla, la hermana Omaris Ayala, del equipo NSE de Argentina. Bueno, queridos amigos, como ustedes saben, estamos en el marco de un año muy importante dentro de la Iglesia y de la sociedad, que es el año de la familia. Es tan importante que queremos dedicarle varios programas a toda esta temática de la familia, porque lamentablemente aunque hasta estos momentos, hasta estos tiempos, la familia era algo como totalmente cotidiano, algo común, está siendo no solamente atacada, sino que con empeño todas las fuerzas del mal y también muchas de la sociedad se están empleando en destruirla, y no lo podemos permitir porque es una institución sagrada, una institución que Dios mismo vive en sí, siendo Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amar a la familia significa saber estimar sus valores y posibilidades, basándonos en el pensamiento de San Juan Pablo II, gran promotor y defensor de la familia, promoviendo siempre estos valores y estas posibilidades. Amar a la familia significa individuar los peligros y males que la amenazan para poder superarlos. Amar a la familia significa esforzarse por crear un ambiente que favorezca su desarrollo. Finalmente, una forma eminente de amor es dar a la familia cristiana de hoy, con frecuencia tentada por el desánimo y angustiada por tantas dificultades que van creciendo en su entorno, razones de confianza en sí misma, en las propias riquezas de naturaleza y gracia, en esa gran misión que Dios le ha confiado. Decía San Juan Pablo II que es necesario que las familias de nuestro tiempo vuelvan a remontarse más alto. Es necesario que sigan a Cristo. Así, queridos amigos, que por eso vamos a seguir hablando sobre este hermoso tema, y vamos a continuar en segunda parte con la licenciada Raquel Arias. Todavía estamos haciendo la conexión con ella, que está en Bogotá. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a alternar un poquito los tiempos que solemos tener y conectamos con ustedes para entrar en esta temática tan apasionante como es el bien de nuestras familias. Esta mañana enderezo mi espalda, abro mi rostro, respiro la aurora, escojo la vida. Esta mañana acojo mis golpes, acallo mis límites, disuelvo mis miedos, escojo la vida. Esta mañana miro a los ojos, abrazo una espalda, doy mi palabra. Escojo
comparto alegrías, escojo la vida. Esta mañana te busco en la muerte, te alzo del fango, te cargo tan frágil, escojo la vida. Sigo de cerca, escojo la vida, escojo la vida. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575. 54 911 4093 9575. Sí, queridos amigos oyentes, y como les hablaba cuando iniciamos el programa, hoy tuvimos un poquito de lío así para empezar, pero no nos detenemos porque el amor de Dios siempre está con nosotros y nos abre los caminos. Hoy vamos a continuar con el programa de la semana anterior hablando sobre la familia, esas relaciones familiares que a veces se pueden ver un poquito en peligro, pueden resquebrajarse un poco, pero que entre todos tenemos que trabajar para salir adelante, para no por cosas pequeñas perder un tesoro tan grande como es el tesoro de la familia. Y para ello hemos vuelto a invitar a la licenciada Raquel Arias, psicóloga especialista en educación y máster universitario en educación y técnicas de información de la comunicación, que nuevamente nos acompaña desde Bogotá, Colombia. Licenciada, ¿cómo está? Bienvenida. Licenciada, ¿me escucha? A ver si logramos que ella nos escuche. Raquel. Bueno, parece que tenemos todavía un problemita técnico, pero bueno, cuando ella nos escuche vamos a iniciar esta entrevista hablando sobre la familia. Mientras arreglamos estos problemas técnicos, les voy a hablar un poquito sobre textos de la Familiaris Consorcio, que es tan enriquecedora y que siempre nos trae a la cabeza esa figura tan paternal como es la de San Juan Pablo II. Él nos decía: corresponde también a los cristianos el deber de anunciar con alegría y convicción la buena nueva sobre la familia, que tiene absoluta necesidad de escuchar siempre de nuevo y de entender cada vez mejor las palabras auténticas que le revelan su identidad, sus recursos interiores, la importancia de su misión en la ciudad de los hombres y en la de Dios. Así que por eso justamente tenemos a nuestra licenciada Raquel en línea. Raquel, ¿nos escucha?
Sí, buenos días para todos. Dios los bendiga, le les proteja. Ha sido una mañana un poco accidentada, pero aquí estamos ya con todos nuestros amigos oyentes, ansiosos de seguir hablando sobre este tema tan fabuloso y tan cercano a nosotros como es el tema de la familia. Bueno, licenciada, la primera pregunta para continuar con ese tema que estuvimos viendo. Bueno, usted nos habló la última vez de la importancia del diálogo, que el primer paso es saber escuchar para poder obrar, no dejarnos llevar de la impulsividad, tener en cuenta, usted nos había dicho unas palabras concretas que era expresar los sentimientos, las necesidades, señalar, que era encontrar la oportunidad para poder hablar, caracterizar, poner en contexto a las personas y, si no estoy mal, era adaptar y acentuar, ¿no? Aceptar reformar lo positivo o reforzar lo positivo de la cooperación sin amenazar, sino mostrándole a la otra persona, pues bueno, pues lo bueno que sería seguir ese consejo que le estamos dando para fortalecer esas relaciones. Estamos bien con el resumen, ¿verdad? Sí, ese es el guión escala, que son las iniciales, se llama escala porque son las iniciales de los pasos para crear un guión de comunicación asertiva, que son expresar, caracterizar, adaptar, limitar, acentuar. Muy bien, estupendo. Licenciada, ¿y qué podemos hacer cuando hemos tenido, pues eso, lo que podríamos llamar taras en nuestra infancia o en nuestra vida familiar previa a nuestra familia actual? Es decir, personas que a lo mejor en su infancia han tenido situaciones muy difíciles, que ahora forman una nueva familia, se casan, tienen sus hijos, pero que sienten esa herida que les dejó marcados, ¿no? ¿Y cómo hacer para que eso que uno sufrió o vivió sin remedio no afecte esa nueva relación? Es decir, no repetir la misma historia en la medida de lo posible y cómo no irnos al otro extremo. Usted ponía el ejemplo la otra vez de que, bueno, yo fui muy pobre y ahora le doy todo a mi hijo y no le pongo límites. Entonces, más que un bien, pareciera que es algo que no va a favorecer a mi hijo. ¿Cómo se puede trabajar todo esto? Bueno, primero trabajar a nivel personal. Sé que todos tenemos heridas de la infancia y es porque hablamos de que ninguna de nuestras familias ha sido perfecta y en general han habido condiciones que hacen difíciles la vida de las familias. Entonces, esas heridas que van pasando de generación en generación, hay que trabajarlas para sanarlas y ser libres de ellas, es decir, poderlas resignificar, poderlas sanar y poder vivir con la cicatriz, pero ya de una manera diferente, siendo libre del pasado y más bien disfrutando el presente y creando el futuro. Entonces, digamos, podemos aprender de la historia. Todos tenemos una historia y en la medida en que neguemos esa historia, porque puede ser dolorosa, puede ser amarga, puede tener lados oscuros, entonces como que no quisiéramos ver esa historia de una manera confrontativa o más bien afrontativa. Entonces, digamos que tengamos que ver cómo empezar a sanar esa historia personal y particular. Hay varios ejercicios en terapia, por ejemplo, para las niñas y para los niños, para los hombres y las mujeres, escribir una carta al niño interior, ¿no? A ese niño interior. Y bueno, hay otros ejercicios también para ir sanando a nivel educativo, para ir sanando, expresando, mejor dicho, expresando el dolor, sacándolo, hablándolo, cuidándolo, porque pues partimos del amor, de que somos parte de una historia de amor en general y pues que Dios nos deja el mandamiento del amor, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, esos niños que fuimos, que hay dentro de nosotros también, en nuestro interior,
cómo consolar ese niño interior, cómo sanar ese niño interior, cómo poder también dejar que nos acompañe de otra forma, abrazar ese niño interior. Entonces, ese podría ser una forma también de ir explorando esas heridas e ir sanando, darse permiso para poder regresar a ese momento de dolor en una experiencia acompañada, digamos, preferiblemente una experiencia acompañada por Dios y si es posible por un terapeuta o por alguien, un coach o alguien que realmente sepa también el acompañamiento de este tema. Y pues ir expresando, ir interpretando, ir reflexionando. Lo primero y lo más importante es la expresión, porque muchas de esas heridas se quedan sin expresar el dolor. Entonces, ese dolor que no es expresado se manifiesta a través de enfermedades, a través de otras expresiones no adecuadas. Entonces, eso será como una de las formas que yo vería para poder empezar a ir a sanar esas heridas, ¿no? Este punto que usted ha tocado ahora es como muy importante y tal vez poco comprendido, me da la impresión, porque por lo general es lo primero que uno trata de evitar, la expresión de ese dolor o de esa situación, ¿no? Entonces, a veces, si usted, como dice, ¿no? El no expresar también es importante saber que trae consecuencias. Esa no expresión es una represión que termina mal, ¿no? Sí, porque digamos, son como los niños por su indefensión, digámoslo así, su estado de vulnerabilidad, reaccionan de una manera, de cierta manera a esa experiencia dolorosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si fuera separación de los padres, posiblemente se sintieron en algún momento culpables o culparon o sintieron rabia o enojo y posiblemente vivieron esa experiencia desde donde la pudieron vivir con los recursos internos que tenían a su edad y las características de personalidad. Entonces, por ejemplo, podrían hacer, digamos, como fantasías respecto a su situación que estaban viviendo. Entonces, se forma la expresión de lo contrario, ¿no? Entonces, digamos que en los medios en los que están, en los medios educativos, en el colegio, o con los amigos, en el barrio, o con la familia, con otros familiares, no de su familia nuclear, sino con otros familiares, ellos pueden empezar a tener como ciertas reacciones, como por ejemplo retraimiento, aislamiento, tristeza, soledad, pero si ellos no pueden expresar lo que ellos sienten y conversarlo, hablarlo, de pronto en el caso de los niños más pequeños, pues como no tienen ese acceso al lenguaje tan elaborado, pues a través de dibujos, a través de cuentos, ayudarlos también a poder poner en palabras sus emociones, ¿no? Y saber cómo poderlas entender, comprender y transformar. En el caso de los adultos que han pasado por esas experiencias dolorosas y que han quedado marcados y que no han podido expresarlas, pues digamos está este tema del recurso de la carta a mi niño o mi niño interior y otros ejercicios más que existen también para empezar a identificar y expresar esas emociones, ¿no? He conocido casos, por ejemplo, de personas que no se dan permiso para llorar o tienen un llanto interminable y entonces necesitan contención, necesitan también posiblemente sentir el afecto, el abrazo, el calor, una figura de apoyo, de contención. Posiblemente también que les pueda señalar ya desde la madurez esa experiencia que vivieron de niños de indefensión, de vulnerabilidad, de dolor, para empezar a trabajar ese dolor y sanarlo y ponerlo en palabras, transformarlo en algo positivo. Si fue miedo lo que sintieron, si fue digamos rechazo, odio, enojo, entonces cómo poder expresar todo eso, porque como bien dices, lo que nos expresa pues enferma.
Entonces, cuando uno no expresa lo que uno siente o no tiene como ese espacio para expresarlo adecuadamente, pues se puede convertir en una depresión o se puede convertir en un problema más complejo a nivel psicológico y emocional. Entonces, que puede repercutir también en las relaciones interpersonales, tanto consigo mismo como con los demás. Y eso me hace pensar también, como usted nos decía, lo que no se expresa enferma. La importancia también del contacto con, o sea, es que somos seres sociales, partimos de esa verdad. Al ser seres sociales necesitamos justamente relacionarnos con otros para poder no solo un mero relacionarse, sino también para mantener un equilibrio, ¿no? Equilibrio emocional, equilibrio psíquico, equilibrio físico. Es necesario todo esto. Y también el dar espacio a las personas que necesitan expresarse. Lo digo en torno a la familia, ¿no? Cuando los hijos necesitan hablar, cuando los padres también necesitan hablar, que tal vez no son los hijos la persona adecuada, dado que, pues, por la relación que tienen, pero sí siempre tener un alguien donde poder descargar todo ese mundo interior que todos tenemos por el mero hecho de ser seres humanos, ¿no? O sea, qué importante esto que nos cuenta. Porque fíjate que importante también, sí. Y que nos escuche sin juzgar, que nos pueda orientar de una manera adecuada. Por eso también hay que pedir a Dios también. Inicialmente Dios es también nuestro refugio, que nos va ayudando, nos va guiando en el camino, nos va orientando. Él nos ama, nos muestra su amor y nos muestra su amor a través de personas que va poniendo en nuestro camino. Entonces, digamos, también para recuperar la confianza, para poder también recibir ese apoyo adecuado, esa palabra de aliento, sobre todo la escucha, muchas veces es como también estar allí solamente con la presencia y con la atención y la disponibilidad para estar allí acompañando ese momento de dolor, para tener una palabra de empatía, sí, o sea, más que decir no sientas, porque eso puede pasar. He visto casos de cuando hay niños que pues padres que han vivido en sus casas como ambientes muy autoritarios, muy represivos y poco expresivos, poco afectivos. Entonces, digamos que cuando el niño siente dolor y lo expresa y está llorando o trae de malestar una conducta de llamar la atención, pues más bien son sancionados y no son como contenidos apoyados. Entonces los niños tienden a guardarse, o sea, por esa experiencia negativa, tienden a guardarse de lo que sienten. Entonces, pues, y bueno, pues a veces también pasa que nosotros como adultos, pues estamos también en aprendizaje y pues precisamente por eso es importante como revisarnos y mirar nuestro niño interior y nuestras experiencias y nuestras características para poder tener mejores relaciones más sanas con los niños y con los hijos, padres e hijos y con la familia, ¿no? Uh-huh. Porque posiblemente nosotros damos de lo que hemos recibido y a veces no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, si no tenemos ese cariño, esa comprensión, no tuvimos esa mirada amorosa o no la vivimos de esa manera en la infancia, posiblemente eso se va a reflejar en la relación con el hijo, con la hija o con los niños, digámoslo así. Entonces, sí, es casi como poder mirarnos de una manera distinta para poder y expresarnos, para poder empezar a sanar esas heridas y esos recuerdos del pasado y poder estar mejor. Y en todo eso pensaba también que se requiere, pues, lo primero, reconocer en nosotros que nos falta eso, que puede ser el cariño, que puede ser el aprender a escuchar, el ser capaz de dialogar, pues esas herramientas que son necesarias para poder superar las dificultades que se presentan en el día a día. Y una vez que lo reconozco, también tener como la docilidad y sí, también hablar de la humildad, de que no lo tengo, pero estar en disposición de aprender,
porque como muy bien decía Raquel, Claro. pues estamos en un proceso de aprendizaje continuo, no porque seamos adultos ya nos la sabemos todas. Al contrario, la vida es como un camino de un nunca terminar de aprender. Tal vez por eso somos siempre Sí. niños, ¿no? El niño siempre está Claro, es una actitud aprendiendo. muy positiva el estar abiertos al aprendizaje, porque eso quiere decir que podemos reconocer también nuestros errores, no negarlos ni culpar a los demás de nuestros errores, porque eso es como una actitud inmadura, infantil y digamos, bueno, infantil en el sentido del inmaduro, ¿no? Y digamos como una actitud que no nos permite crecer. Entonces, digamos, el ser responsables de nuestros errores y poder afrontarlos y aprender de ellos y salir adelante, pues de alguna forma nos ayuda a levantarnos, ¿no? Y nos ayuda a ser mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, mejores seres humanos. A veces hemos aprendido en nuestra cultura también a castigar mucho las equivocaciones y bueno, muchas veces cometemos equivocaciones, como tú decías alguna vez, por ignorancia o porque en realidad desconocíamos la situación o no teníamos las herramientas en ese momento, no pudimos actuar de esa manera. Entonces viene también de la mano de esta sanación el perdón, ¿no? El perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a nuestros padres, perdonar a las personas que nos han herido, el empezar a sanar todo eso que nos ha lastimado y empezar a sanar esos vínculos que hemos tenido durante la infancia. Y obviamente eso nos va a ayudar a tener mejores relaciones con nosotros mismos y con los demás. Ujú. Licenciada, y usted ahora tocó el punto del perdón, ¿no? Es tal vez uno de los sentimientos más complejos de manejar y de sanar todo este tema que está unido al resentimiento, ¿no? ¿Cómo trabajar los sentimientos suena similar, ¿no? De resentimiento, es algo que se queda como atascado en el interior y que produce muchos quebrantos en las relaciones, produce amargura en la persona que lo sufre, heridas al que lo escucha. ¿Hay alguna herramienta así, digamos, casera, por decirle de alguna manera, que nosotros podamos ir trabajando a nivel individual para ir sanando esas heridas y lograr superar esos resentimientos que a veces vienen de muchos años o de situaciones muy lejanas, pero con repercusión en el presente? Sí, muy importante lo que tú planteas. Digamos, nosotros tenemos como dentro del mundo emocional tenemos tres elementos muy importantes. Uno es la emoción, otro es el afecto y emoción más afecto nos da sentimiento. Entonces el sentimiento es mucho más estable y más duradero que la emoción. Y el afecto viene de desagrado en relación con un vínculo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, que el resentimiento como tal puede empezar por un enojo, pero entonces es mucho más profundo y más complejo y más prolongado en el tiempo. Y para esta herramienta casera que tú dices, hay un libro que se llama Transformando Nuestros Sentimientos, una mirada integral, del doctor Roberto Federico Rey Guadalupe Butera, que particularmente me pareció muy interesante también porque plantean digamos como diferentes tipos de estrategias para poder trabajar la transformación de los sentimientos. Acá dice, por ejemplo, caminos equivocados llevan al abismo del error, pero los sentimientos desenfrenados pueden llevar a la muerte. Entonces, te explican desde qué son los sentimientos y los pasos para poder, digamos, como transformar esos sentimientos, que son básicamente 6. Uno es aceptar, es decir, significa recibir voluntariamente algo, una cosa, lo que sucedió. Asentir o asintiendo significa admitir como cierto lo recibido. A veces rechazamos lo que fue o lo que nos pasó y por estar rechazando, pensando cómo debería haber sido y no fue, pues sufrimos bastante.
El tercer paso es renunciar. Perdón, licenciada, o sea, renunciar significa... una cosa, ¿Cómo? antes de que pase al tercer paso, ¿cuál sería entonces la diferencia entre aceptar y asentir? ¿Yo puedo aceptar algo sin asentirlo? Sí, o sea, aceptar es un paso anterior al asentir. O sea, inicialmente tenemos que pasar de la negación a la aceptación. Y la aceptación significa, digamos, recibir voluntariamente eso que sucedió. Es decir, a ver, acá presentan el ejemplo de Carla. Carla está enojada y decepcionada con una compañera y una amiga, Analía, porque se conocen desde hace tiempo atrás. El vínculo ha crecido en afinidad, aceptación, simpatía, confianza, idealización y afecto. Analía hace una semana le pidió que le prestara un abrigo para un acontecimiento. Carla le ofreció generosamente y con agrado un chal que pertenecía a su abuela y le encargó que lo cuidara, porque para ella tenía valor sentimental. Le recordaba a su abuela tan querida. Cuando Analía se lo devolvió, Carla se encontró con que el chal estaba quemado. Se sintió mal, con impotencia, angustia, fastidio, indignación, enojo. No solo no volvió a ver a Analía, sino que tampoco ella se disculpó por lo ocurrido. Este hecho produjo un cambio de sentimientos en Carla respecto a su amiga, y con el transcurso de los días creció su rechazo por lo ocurrido. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿cómo sería el ejercicio también de asentir y de aceptar y asentir, ¿no? Para ver cómo lo hacemos. Carla tiene que aceptar o recibir voluntariamente la noticia y su enojo, es decir, aceptar que sí, o sea, que el chal está quemado y que ya se siente enojada y que tiene derecho a sentirse enojada, porque pues ya es una reacción humana normal frente a una frustración que tiene. Un daño que le ocasionó en un objeto que para ella era muy valioso y que su amiga dañó. En la parte de asentir, esta persona, Carla, necesita validar ese enojo. ¿Qué quiere decir eso? Decir sí a su enojo, porque pues después de todo el chal era valioso para ella y está muy bien su enojo. Entonces, inicialmente ella acepta voluntariamente la noticia y acepta que tiene enojo. Y el asentir viene con el decir sí, es decir, reforzar ese sí, o sea, darse permiso para sentir ese enojo y entender que ese enojo está, digamos, justificado por la situación de que el chal era valioso y que pues ella, que su amiga no lo cuidó lo suficiente, digámoslo así, o bueno, que se dañó ese objeto valioso. Está muy gráfico el ejemplo, ¿no? Porque es todo un reconocer las circunstancias, lo que pasa en mí y bueno, y pues sí, y afrontar que eso es lo que está pasando en mí, ¿no? Estoy enojado, me quemó el chal, ya yo le había dicho que era algo especial y no lo cuidó. Esa es mi percepción, ¿no? Eso como para los dos primeros pasos. Ahora sí pasamos al tercero. El tercero es renunciar, entonces significa resignarse a que la realidad es lo que es, más allá de lo que uno quisiera que sea. Volviendo al ejemplo del chal de Carla, significaría dos pasos, ¿no? Uno, renunciar a tener el chal impecable tal como está en su estado original, que sería lo que ya le gustaría en algún momento que pasara, pero no va a pasar porque no está así. Ya seguimos. Y el segundo paso, renunciar a la idea interna del chal impecable. O sea, renunciar a que ese chal va a estar impecable, porque no va a estar así. Entonces, como ese proceso también de ir, por eso se llama resignación. O sea, de alguna forma, además de aceptar, a sentir, está renunciando a que el chal esté en el estado original en el que ya lo entregó. Por eso es un proceso, ¿no? No es que ahí hay que soltar, ¿no? Los sentimientos de forma inmediata. ¿Dime? Claro, es como que es un soltar, es un desapegarse a eso, que bueno, en este caso ponemos el ejemplo del chal, ¿no? Pero a tantas cosas, a situaciones,
cuando, por ejemplo, fallece alguien querido, cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos la casa, en tantas pérdidas que tenemos a lo largo de la vida, una amistad, un lugar, un cargo, algo que era valioso para mí, como en este caso que nos pone la licenciada, ese chal o ese jarrón o esa figurita o ese cuadro, siempre implica una aceptación, un asentimiento y este paso tercero que nos está explicando esta renuncia, ¿no? Donde yo... El desapego, sí, eso. La renuncia, sí, claro. Es muy interesante. Sí, y después viene el cuarto que, bueno, nos quedan, son 6. El cuarto, reestructurar, significa modificar la estructura de algo. Entonces, separar A de B, es decir, ¿qué quiere decir eso? Separar el objeto chal de la representación interna de que es la que me conecta con la abuela y con quien amo. Carla tiene que hacer ese ejercicio. Separar el objeto de la representación interna de la abuelita a quien me llamaba y con quien asociaba ese chal. Entonces, esto se llama reestructuración. Y el quinto paso es la reaceptación, que significa aceptar la realidad, implica modificar la estructura mental anterior al impacto en el sentir, ampliar nuestra mirada. ¿Eso qué quiere decir? Que Carla acepta la nueva realidad voluntariamente. El chal está dañado y puede separar el sentimiento de que la vincula al chal, o sea, su vínculo positivo hacia la abuelita. Puede ser alterado. Entonces es la receptación. Una cosa es la reestructuración, que es como la separación que se hace, y otra cosa es la receptación voluntaria, que es como la aceptación de la nueva realidad. Uh-huh. Y el último paso para transformar ese enojo, ese sentimiento que pues ese rechazo, todo lo que ya vivió, el sexto paso es el cambio significativo, ¿no? Cuando se produce el cambio significativo, significa aprender y crecer como personas. Luego de modificar, ampliar nuestro esquema mental, pegamos un salto cualitativo transformador, así evolucionamos en el proceso de humanización. ¿Eso qué quiere decir? Carla aceptó su enojo, su desagrado por el chal dañado, se aceptó tal como es, creció en el amor por sí misma, a base del amor al otro. Además, se diferenció el chal quemado del sentimiento que la unía a ese chal. Es decir, el sentimiento va a estar allí, el sentimiento por la abuelita, por su vínculo positivo, aunque el chal ya no esté en intacto o en buen estado. Uh-huh. Va a permanecer el sentimiento de la abuelita, digámoslo así, ha podido tomar distancia de ese y puede transformar su enojo, digámoslo así. Es como un continuar. No estoy enojada, porque sí está enojada y sí está y tiene derecho a salir, y digamos no se trata de renunciar o de ocultar, es más bien como ocultar esos sentimientos, sino también como hacer ese proceso de transformación hasta que logre la persona poder comprender, entender, aceptar, sentir todos esos pasos para poder diferenciar y para poder generar el cambio ya en el sentimiento y en la actitud. Y una vez hecho todo este proceso, pues podemos decir que la persona ha crecido, ¿no? Ha crecido en experiencia, claro, ha crecido en cuanto que ha podido superar eso que en un principio era como decimos acá, que nos mueve en el piso, ¿no? Es decir, como que uno se desajusta, uno tiene que hacer un alto para volver a reacomodarse por esa situación. Fíjense, queridos amigos, estamos hablando de un chal quemado, pero cuántas otras circunstancias también insignificantes a veces nos pueden desajustar de modo grave, importante, hasta romper relaciones familiares, como puede ser el caso de un chal quemado, como puede ser el caso de un jarrón quebrado, como puede ser el día que se le quemó la comida a la esposa, como pudo haber sido el día que se olvidó el hijo de festejar el cumpleaños del papá. Tantas circunstancias que objetivamente pueden parecer cosas chicas, ¿no? Pero que repercuten si no se viven. Hay cosas mucho más delicadas, por ejemplo, el caso de cuando se presentan en la familia o se han presentado situaciones muy dolorosas. Recuerda lo que hablábamos de las heridas de la infancia, o sea, por ejemplo, el caso de un abuso, de un maltrato,
o de padres que están enfermos, tienen alguna enfermedad, alcoholismo, alguna dependencia, alguna enfermedad mental no tratada o alguna enfermedad espiritual del alma. No sabemos alguna dificultad, alguna enfermedad que hace que también esa situación se presente y la persona, pues el niño vaya viviendo eso de una manera también, si no lo puede expresar y transformar esos sentimientos, no puede sanar, y la familia estar en un equilibrio adecuado, pues puede llevar a enfermar a la persona y enfermar a la familia completamente, ¿no? Así es, entonces, tal cual. Sí, es importante eso. Queremos recordarle a los amigos oyentes que si desean pueden comunicarse con nosotros en el tiempo que nos queda de programa a través de nuestras líneas telefónicas. Para Estados Unidos el número es el 1866-398-6377. Para otros lugares, unido al código internacional, el número es el 1205-271-2976. Y para cualquier lugar del mundo desde el cual quieran comunicarse con nosotros a través del WhatsApp, el número es el 54-911-4093-9575. 54-911-4093-9575. Y estamos con nuestra licenciada, nuestra invitada de hoy, la licenciada Raquel Arias, que muy gentilmente ha vuelto a aceptar nuestra invitación. Ella es psicóloga especialista en educación y máster universitario en educación y técnicas de información y de la comunicación, hoy hablando con nosotros de este tema tan apasionante como es la familia. ¿Y por qué en nuestro programa hablamos de la familia? Pues porque la Iglesia reconoce el camino por el que la familia puede llegar al fondo de su más íntima verdad. Nosotros avalamos esto y queremos que todos lo sepan. Este camino que la Iglesia ha aprendido en la escuela de Cristo y en el de la historia, citando a la Familiaris Consortio, interpretada a la luz del Espíritu, no lo impone, sino que siente en sí la exigencia apremiante de proponerla a todos sin temor. Es más, con gran confianza y esperanza, aun sabiendo que la buena nueva conoce el lenguaje de la cruz, esa cruz de la que hemos estado hablando, esa cruz cotidiana del día a día, porque es a través de esa cruz como la familia puede llegar también a la plenitud de su ser y a la perfección del amor. Recordemos siempre que el amor se purifica, se acrisola en el dolor. Así nos lo enseñó nuestro mismo Señor, San Pablo, en sus cartas. Así que no hay que tenerle miedo a esas cruces, sino acogerlas, acomodarnos a ellas y sacar siempre lo mejor para el bien de nuestras familias. Queridos amigos, vamos a continuar con nuestra entrevista. Ahora yo le preguntaría, licenciada, como miembros de familia, que somos todos de una u otra manera, ¿qué cosas debemos tener en cuenta para cuidar ese entorno familiar? Sabemos los problemas, todos tenemos problemas, pero ¿cómo apuntar a lo positivo, ¿no? A esas herramientas que se cultivan día a día para mantener un entorno sano, equilibrado y sobrellevar lo difícil del día a día. Pues digamos, creería yo que es también como depende, ¿no? La situación, si hay alguna crisis o algún cambio o varios cambios a la vez y todo, tomarlos de la mejor manera, empezar a organizar parte por parte, no tratar de arreglar todo al mismo tiempo, cuidar nuestras 6 dimensiones, es decir, la dimensión física, mental, espiritual, social, valórica, poder tener en equilibrio, pues, si no todas, la gran mayoría de las dimensiones, acompañarse de la oración, el apoyo mutuo, el poder, digamos, también contar con ese apoyo en la familia, mejorar la comunicación, hacer también de la familia un lugar, sí, como un lugar especial, un lugar de acogida especial para los miembros de la familia,
aceptar a las personas de nuestra familia como son. A veces también vienen problemas porque nosotros somos excluidos o excluimos a otros, o rechazamos a personas de nuestra familia que no nos gustan o las etiquetamos. Entonces también como hacer ese ejercicio también de sanación de los vínculos familiares, de perdonar, de poder respetar el lugar de cada uno, es decir, el lugar de los padres, el lugar de los hijos. Si uno es hijo, no creerse mamá de la mamá, en el caso de las hijas, o papá y papá, digamos así, sino respetar ese lugar de padre y madre, asumir ese lugar de hijo, aprender también, poder sanar los vínculos con las personas con las que hemos tenido dificultades. Bueno, eso también es con ayuda de Dios, porque pues Dios va sanando y restaurando también muchas cosas en la familia, a nivel generacional, a nivel personal. También pues a veces vínculos rotos, o sea, comunicaciones rotas por desacuerdos o ofensas o malos tratos, tantas cosas que ocurran. Sí. Entonces es importante también poder restaurar las relaciones familiares de la mejor manera, cuando sea posible, o sea, a través del diálogo, a través del perdón también, de la escucha, de la fraternidad. Recordaba también muchas veces lo que decía la Biblia sobre que hay que mirarse a sí mismo, ¿no? O sea, antes de sacar la paja ajena en el ojo ajeno, pues hay que mirar la vida que tenemos en el propio. Entonces, también tener una actitud de no juzgar, en el sentido también de poder acercarnos con amor al conocimiento de cada uno. A veces dentro de nuestra propia familia nos pasa que ya tenemos ideas preconcebidas de cada uno de las personas que estamos en nuestra familia y no nos conocemos. No nos damos la oportunidad de conocernos en otros espacios de una forma más comprensiva, de una forma como mucho más abierta, más cercana. Entonces, licenciada. Pues, y el conocernos de pronto nos ayuda a no juzgarnos. Dime. Y justamente de ese punto de las ideas preconcebidas, es bueno también caer en la cuenta del daño que hacen no solamente el tenerlas, sino también el manifestarlas, ¿no? Porque a veces en las familias, cuando uno habla, escucha, ¿no? Es que este es un tal o es un cual, o tú siempre tan cuadriculada, ¿no? Es que lo que te pasa a ti, que como te crees que eres no sé qué. Y entonces empieza, en la palabra empieza una situación de herida, de, no sé, como de acuchillarnos unos a otros, también. De descalificación que desmotiva mucho a veces. El esposo hacia la esposa, porque vos sos un vago que no haces nada, aquí la que tengo que trabajar soy yo, o el esposo es que vos sos una histérica que no entiendes nada. Son importantes, sí, porque sean realidades verdaderas. Hay una profecía en psicología que se llama la de la autorrealización, la profecía de autorrealización no cumplida. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona recibe muchas de las afirmaciones negativas que se hacen sobre sí misma y las asume como ciertas y termina convirtiéndose en lo negativo que creyeron de sí, pero no es que sea eso, ¿no? Entonces, digamos, creencias falsas crean realidades verdaderas. Entonces es casi como también tenemos que cuidar lo que hablamos, cuidar lo que escuchamos, cuidar lo que vemos, cuidar lo que comemos, cuidar nuestro cuerpo, como la cultura del cuidado, ¿no? Los elementos del amor, el cuidado, el conocimiento, el respeto, la responsabilidad, ese tipo de cosas que fomentan nuestras relaciones mucho más sanas y mejores. Ese tema del respeto también que importante, porque ciertamente uno lo ve, ¿no?, en la práctica a nivel personal y a nivel de otras personas, a nivel ajeno, tal vez en familias, en relaciones de trabajo. Cuando se empieza a perder el respeto, empieza a perderse el amor,
porque el amor es delicado, ¿no? Entonces, cuando ya yo soy capaz, me atrevo a faltarle al respeto a la otra persona, sea hijo, esposo, esposa, madre, abuela, ya hay un requiebre, ¿no? Es como que algo se rompe en esa relación, porque como bien decía la licenciada, estoy descalificando al otro. Ya no tiene valor, ya no le doy el justo valor a esa persona y el otro lo percibe así. Entonces, ante el ataque viene el contraataque, por lo general, ¿no? O al menos el sufrimiento de esa situación. Y fíjate que también Jesús nos da esa mirada, ¿no? O sea, pues cuando Él nos mira con ese amor incondicional a pesar de tantas cosas, o sea, Él vino a mirar, los ejemplos que se dan en la Biblia son de personas que han cometido muchos pecados y muchos errores y que son rechazadas por la sociedad, por su grupo, son excluidas, son marginadas, son señaladas, son abandonadas también, y la mirada amorosa de Jesús es, bueno, pues en el caso de la mujer que se le acerca es, bueno, ese no es tu marido, pero ese tampoco sí, la samaritana. Cuánto marido tiene Sí. ya, entonces vete y no peques más, ¿no? O sea, ¿quién, la mujer adúltera también, quién te señala? O sea, ¿quién tiró la primera piedra? Nadie, Señor, yo tampoco. Entonces vete y no peques más, ¿no? Él quiere que nosotros cambiemos, que nosotros nos convirtamos, y su mirada amorosa, en vez de ser una mirada punitiva, de castigo, de reproche, de repudio, es una mirada amorosa de aceptación, de decir, yo sé todo de ti y te conozco y sé lo que estás viviendo, sé de tu dolor, sé de tus luchas, y date la oportunidad, ¿no?, de cambiar, de mejorar, de conocer el amor de Dios y ese amor sacar lo mejor de ti mismo o de ti misma para poder, digamos, como dar gloria a Dios y ser de bendición para tu entorno. Así es, qué bonito. Nos han mandado un saludo, es Ángela. Ángela, gracias por estar en contacto con nosotros y les recordamos, queridos amigos, que siempre pueden estar en contacto con nosotros descargando la aplicación de NSE Argentina. Así que no importa en el país donde estén, la hora en la que se encuentren, siempre pueden estar en contacto con nosotros en nuestra radio Nuestra Señora del Encuentro con Dios, para escuchar estas cosas tan alentadoras como esta que nos está diciendo la licenciada Raquel Arias, quien es psicóloga y que nos ha estado haciendo toda esta reflexión tan bonita desde la fe que es nuestra siempre compañera, ¿no? Porque siempre nos enseña, siempre nos escucha y siempre nos está dando ese empujoncito que necesitamos para vivir con alegría, aunque no ajenos al dolor, esas circunstancias que nos van purificando hasta llevarnos al encuentro de nuestro Padre Celestial. Licenciada, le quiero dar muchísimas gracias pues por estas cosas tan lindas que nos ha compartido, estas herramientas, y desde ya cuente con nuestras oraciones para usted, su familia y la oración de todos los miles de oyentes que seguro están en contacto con nosotros. Gracias y la esperamos en otro programa. Amén, muchas gracias, que Dios les bendiga, la Virgen los proteja siempre, a ustedes y a todos. Y a todos ustedes, queridos amigos oyentes, sigamos con ánimo. Esta guerra no está perdida, tenemos que seguirla luchando y saber que no estamos solos. La Iglesia de Cristo está con nosotros, los santos del cielo nos están apoyando y hay muchos que en unión de oraciones nos apoyan para vivir cada día mejor y poder apoyar, proteger las familias de nuestro entorno y la nuestra también. Desde ya les agradezco su sintonía y los espero la próxima semana, si Dios quiere, en este mismo horario. Que Dios los bendiga. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.